Hola, esta es nuestra segunda presentación de la materia producción que estamos cursando y en esta segunda presentación vamos a abordar las unidades 4, 5 y 6 de nuestro contenido que abarcan diferentes aspectos de la producción, así como los procesos que se llevan a cabo en la producción, la elección de los mismos y también algunos aspectos acerca de las instalaciones, la maquinación, la planta y la ubicación de la misma. Entonces vamos a abordar algunos de estos conceptos a lo largo de esta presentación breve que busca ser más que nada conceptual para generar o ampliar el marco conceptual que ya hemos venido teniendo. Y a lo largo de la presentación vamos a sugerir que por favor puedan ir a YouTube y poder ver algunos videos que vamos a sugerir y vamos a dejar el link en la plataforma. Entonces tenemos como ya dije, las unidades 4, 5 y 6 y comienzo con esta premisa sobre lo que vamos a hablar acerca de la ingeniería de procesos. Una mejor administración de las operaciones de una empresa puede agregarle un valor sustancial, mejorando su competitividad y su rentabilidad a largo plazo. Este principio lo hemos tomado del libro que todos tienen disponibles en la plataforma de Gator and Fraser, el 2009. Entonces, la administración de las operaciones de una empresa es la parte crucial en la que se puede determinar la eficiencia de los procesos, lo cual puede traer sustanciales resultados que consisten en la agregación de valor y por supuesto convierten a la empresa en una empresa competitiva y desde luego rentable en el largo plazo. No sirve de nada ser rentable por unos días. Se requiere que las empresas, mediante su ingeniería de proceso y mediante el desarrollo y diseño de procesos eficientes, puedan establecer la eficiencia y la calidad en estos procesos hacia el largo plazo. Entonces, comencemos con la unidad 4 que nos lleva a estudiar un poquito acerca de la localización de la planta. Sabemos que toda empresa dedicada al ramo de la producción industrial de productos requiere instalaciones vanguardistas, modernas, equipadas, donde se llevan a cabo los procesos de producción. Bueno, aquí en la imagen pueden ver una planta de la empresa Bimbo, una empresa panificadora, algunos la definen como la empresa panificadora más grande del mundo, con plantas en muchísimos países y con una línea de producción y distribución también enorme y muy interesante. Bien, la selección de una ubicación de instalación generalmente involucra una secuencia de decisiones que pueden incluir desde legislaciones nacionales a decisiones estatales, de localidades o del sitio en específico. Decidir la ubicación para las instalaciones de una planta no es un tema sencillo. Tiene que analizarse y estudiarse toda una serie de componentes que tienen que ver desde luego con legislaciones. Si hablamos de empresas que tienen líneas de producción ya a gran escala y que requieren de instalaciones muy grandes, muy amplias, sobre todo empresas extranjeras que deciden invertir en un país en específico, entonces tienen que someterse a las legislaciones internas del país en el que quieren llevar sus instalaciones. O si deciden hacerlo de manera nacional, también se tiene que apegar a toda la normativa que los países tienen concerniente a la producción industrial,
ya que entran en juego diferentes variables como es el cuidado del medio ambiente, eh, el impacto a la sociedad que las plantas tienen. Entonces todos estos elementos se tienen que tomar en cuenta para la instalación de una planta productiva. Entonces la gerencia decide primero si las instalaciones quedarán ubicadas de manera internacional o de manera nacional. Hoy en día la globalización permite a las empresas poner la mirada en el extranjero, pero siempre existirán factores que tendrán que considerarse también con mucho detenimiento, como son factores políticos, económicos, arancelarios, etcétera. Las empresas grandes que tienen la capacidad de instalar plantas en otros países lo hacen porque primeramente buscan mano de obra barata, mano de obra que les resulte más económica y por lo tanto sus utilidades sean mayores. Pero en el marco legal se tienen que tomar en cuenta todas las legislaciones establecidas para que eso sea posible. Entonces, ¿qué factores intervienen en la ubicación y los tipos de instalaciones que se requieren? Aquí les presento una tabla tomada del libro que estamos utilizando en nuestra bibliografía, una tabla que nos ilustra la importancia relativa de los factores de ubicación en los tipos de instalaciones. Entonces, en la columna de la izquierda vemos que ahí se señalan algunos factores que afectarían la decisión de la ubicación de las instalaciones, y como ejemplo tenemos en el número 1 la proximidad a concentraciones de clientes o usuarios, y en la fila superior vemos algunos ejemplos de tipos de empresas o tipos de producción. Entonces en la parte de abajo vemos una nomenclatura que nos señala que A es muy importante, B es importante y C es menos importante en relación a la ubicación de las plantas. Entonces ustedes pueden configurar cualquier factor con algún tipo de empresa productiva y entonces van a darse cuenta, según esta tabla, cuáles serían los criterios de ubicación de una planta de producción. ¿Cómo se selecciona finalmente el lugar? Bueno, para la selección del sitio donde se ubicará la planta, generalmente se involucran largos y costosos estudios de ubicación alternativa. Generalmente se concluye que no existe una ubicación óptima evidente, sino varias alternativas. Por lo general solo se resuelve después de una ponderación larga y cuidadosa de los pros y los contras de cada ubicación. Como decía ya hace un momento, no es un tema sencillo determinar el lugar donde se ha de ubicar una planta. Y tampoco existe un lugar absolutamente específico, sino que, como pueden leer en la pantalla, siempre habrán diferentes alternativas, pero se tiene que realizar toda una serie de ponderaciones, estudios, análisis que puedan acercar lo más que se pueda a un lugar específico, ya que, como lo hemos dicho también, se tiene que revisar todo un marco legal, constitucional, de impacto ambiental, de responsabilidad social, etc. Muy bien, pasemos así a lo que es el capítulo 5, que nos habla acerca del diseño de procesos o diseño del proceso de producción. Bueno, tenemos que la función principal de la ingeniería de proceso consiste precisamente en la selección o el diseño de un proceso de producción dentro de la organización. En el diseño de los procesos de producción se delinean y describen los procesos que se utilizan en la producción. La planeación de los procesos es intensa para nuevos productos y servicios, pero también puede ocurrir una planeación conforme cambian las necesidades de capacidad o se modifican las condiciones de la empresa o del mercado, o se encuentran disponibles máquinas técnicamente superiores. Vemos que por lo menos aquí hay tres variables. La primera es que cuando una empresa
va a comenzar a producir desde cero. Entonces requiere todo un trabajo amplio de ingeniería de proceso para diseñar los procesos adecuados, los procesos rentables que le permitan tener una producción óptima y por supuesto obtener las ganancias deseadas. Pero también puede darse el caso de organizaciones que intentan introducir nuevos productos y por lo tanto necesitan adaptar sus procesos existentes a la elaboración de los nuevos productos. Esto implica rediseño interior, esto implica modelación de la maquinaria, esto implica adaptación de algunos procesos, pero también tenemos el caso de empresas que deciden implementar maquinaria moderna, maquinaria nueva o algún tipo de tecnología que implica la modificación o la ingeniería del proceso, o lo que también se conoce como reingeniería de procesos. Esto puede llevar a la reingeniería de procesos, que consiste en modificar drásticamente un diseño de proceso existente como si se estuviera diseñando totalmente de nuevo, como si se tuviera que hacer en una hoja en blanco en vez de simplemente efectuar mejoras marginales o sucesivas del proceso. La reingeniería de procesos es un concepto no exactamente nuevo, pero sí moderno en ciertos sentidos, ya que consiste, como ya lo hemos mencionado, en reinventar completamente los procesos existentes para tener como resultado procesos nuevos en la producción de un mismo producto o de una misma serie de productos. También el ámbito de los servicios requiere diseño de procesos. Como ya lo hemos mencionado en presentación anterior, hay una diferencia entre los productos y los servicios, ya que los productos son tangibles y materiales, por decirlo de esta manera, y los servicios tienden a ser intangibles y inmateriales. Pero esto no significa que los servicios no requieran un proceso. Entonces, ¿en qué consiste el diseño de procesos de servicio? Bueno, son el grado de estandarización, el grado de contacto con el cliente y la mezcla de bienes físicos y de servicios intangibles. El diseño final de un servicio fijará cada una de estas dimensiones y será impulsado por la estrategia de negocio de la empresa. La estrategia de las operaciones que resulta de la estrategia de negocios también requiere un plan para la producción de servicios. ¿Cómo se generan estos procesos de servicio? Bueno, pues se generan de la interacción entre el usuario de los servicios o los clientes que adquieren servicios y quienes proveen de los servicios a sus clientes. Toda esta interacción genera un cúmulo de información que se mezcla con los bienes físicos con que cuenta la organización que presta servicios y aquellos servicios intangibles que ofrece, y la estandarización o la organización de todos estos servicios y la manera en que estos se prestan o se ofrecen. Entonces va generando lo que se puede llegar a considerar como un proceso también de servicio. Bueno, para lo que la ingeniería de procesos lleva a cabo, que es, como ya lo hemos mencionado, el diseño de todos los procedimientos, del diseño de toda la logística de producción, y debemos recalcar que la producción significa es la acción específica que se lleva a cabo dentro de la planta, donde participan en primer lugar los insumos o materias primas que son procesados, y donde a través del uso de maquinaria, tecnología y por supuesto de la mano de obra y de toda la plantilla laboral se procesan para tener un producto terminado. Para llevar a cabo todo este proceso se requiere el uso de herramientas, se requiere el uso de estadísticas, se requiere el uso de metodologías, se requiere el uso de diferentes tipos de análisis que tienen base en el estudio científico. Y entonces vamos a mencionar en este momento 3 tipos de análisis que se requieren
para la optimización y para el diseño de procesos eficientes. Entonces, tenemos tres herramientas que son, en primer lugar, el análisis preliminar. ¿Qué es el análisis preliminar? Bueno, este se utiliza de manera cualitativa o representa un análisis cualitativo primario. Su nombre no es estrictamente preliminar porque sea primero, sino que tiene que ver con algunas características científicas que permiten la aplicación de este tipo de análisis, y se lleva a cabo durante el diseño y desarrollo de cualquier proceso, producto o sistema. ¿Sí? Repito esto, se lleva a cabo durante el diseño y desarrollo de cualquier proceso, producto o sistema. Entonces, la característica básica de la revisión inicial es que es de gran utilidad para revelar aquellos aspectos que a veces pasan desapercibidos en los sistemas de seguridad ya existentes. El análisis preliminar es una aplicación adicional a los sistemas de seguridad o de control de seguridad. Entonces, es una aplicación de afinidad para poder encontrar aquellos pequeños hallazgos que pudieran pasarse por alto a los procesos de seguridad comunes. También se define como una herramienta precursora de otros métodos de análisis de naturaleza más compleja y solo se utiliza en la fase de desarrollo de las instalaciones físicas y en aquellos casos en los que no hay datos o experiencias anteriores tanto del proceso como del tipo de implantación. El segundo tipo de análisis es el que se conoce como el análisis dimensional. Para esto tenemos que toda cantidad física tiene unidades características y el reconocimiento de tales unidades y de sus combinaciones se conoce como análisis dimensional. Se consideran 7 unidades bases en las cuales puede definirse todas las demás. Existen diferentes sistemas de medición en los cuales cada cantidad tiene su propia unidad de referencia. Esto se aplica para la detección de errores o creación y estudio de modelos. Como bien acabamos de mencionar, existen por lo menos 7 unidades características, que son la longitud, cuyo sistema de medición es el metro, la masa, cuyo sistema de medición es el kilogramo, el tiempo, que se mide a través de los segundos, la temperatura, que puede medirse a través de el sistema Kelvin, Celsius o Fahrenheit, dependiendo la zona de ubicación, la corriente eléctrica, que se mide a través de su amperaje, la cantidad de sustancia o molaridad en química y la intensidad luminosa, que se mide por candela. Entonces, el análisis dimensional consiste en la revisión analítica científica de todos estos elementos para poder detectar errores. Un ejemplo de esto sería en la fabricación de juguetes, por ejemplo, en una planta Mattel, donde los diseñadores han elaborado el boceto para un nuevo juguete. Entonces se siguen los procedimientos para definir las especificaciones de las partes que han de dar forma a este juguete. Entonces esto lleva a diferentes reuniones o sesiones entre los ingenieros, donde el propósito es asegurar que todos los componentes cumplan con los requerimientos del diseño y calidad. Para esto ya existen los estándares, para esto ya existen las normas de calidad y diseño que se deben seguir. Entonces, la idea del nuevo producto o el boceto se lleva a este análisis preliminar y entonces se da lugar a todo este estudio del producto. Entonces se elaboran las especificaciones para cada una de las partes y esto tiene que ser revisado por el sistema de control de calidad. Se convocan a juntas donde participan los ingenieros industriales, ingenieros de calidad, ingenieros de proceso,
para llevar a cabo toda una revisión. Entonces, cuando se tiene todo esto, se manda a elaborar los diferentes moldes donde se va a hacer el vaciado del material que va a dar lugar a las diferentes partes o componentes del juguete. Y cuando ya se tienen estos moldes y se tienen las primeras piezas, el ingeniero de producto proporciona muestras al ingeniero de calidad, quien debe llevar a cabo un análisis dimensional en este ejemplo. Y este análisis dimensional se lleva a cabo también en laboratorios donde se introducen las muestras para revisar cada una de estas características y su relación entre unas con otras. Esto mismo aplica para cualquier tipo de producto en diferentes plantas o para cualquier otro tipo de elementos a los que deba revisarse sus dimensiones, su resistencia, además de otros elementos que no están en esa tabla, pero podrían en algún momento dado ser necesario su revisión. Y tenemos el análisis de tolerancias. Esto es el término general para las actividades relacionadas con el estudio del potencial, variación acumulada en las partes mecánicas y ensamblajes. Sus métodos pueden ser utilizados en otros tipos de sistemas sujetos a variación acumulada, como los sistemas mecánicos y eléctricos. Los ingenieros analizan tolerancias para el propósito de evaluar dimensiones y tolerancias geométricas. Los métodos incluyen pilas 2D, tolerancia 3D, simulaciones de Monte Carlo y las conversiones de referencia. Este es otro tipo de análisis para la fabricación de diferentes piezas o componentes de sistemas un poco más complejos. Ahora, ¿quiénes llevan a cabo todos estos procesos, todos estos análisis en la planeación del proyecto? Bueno, se puede decir que lo llevan a cabo ingenieros de manufactura, ingenieros de planta, ingenieros de herramientas, ingenieros de las áreas de compra, ingenieros industriales y por supuesto los ingenieros de la producción. Otro elemento dentro del proceso productivo en la industria es la selección y la planeación del proceso de manufactura. Debemos dar por sentado que sabemos que manufactura se refiere a la elaboración específica del producto, al punto en el que el producto es elaborado mediante la implementación de maquinaria, tecnología, hoy en día la robótica y por supuesto también las operaciones humanas que tienen que ver con todo esto. Bueno, la selección y la planeación del proceso de manufactura, es decir, ¿qué aspectos entran en juego para poder seleccionar o planear el proceso a través del cual se va a elaborar el producto? Bueno, para esto debe decidirse el enfoque general del proceso de manufactura, que implica decidir cuál o qué tecnología es la que vamos a incorporar, qué maquinaria tecnológica va a ser necesaria para la elaboración del producto o partes del mismo, qué máquinas y equipos necesitamos utilizar, cuál será la logística interna de aprovisionamiento, es decir, del proceso de las entradas de insumos, cualquiera que estos sean, hasta su salida o distribución. Y por supuesto, algo importantísimo es el perfil de los recursos humanos, es decir, de todo el capital humano, de toda la plantilla laboral que deberá formar parte de este proceso, así como los perfiles que estos deben tener, las especializaciones en un momento dado o habilidades técnicas que se requieran para el desarrollo de los productos. Y además los procedimientos de trabajo que deben seguirse. Entonces, existen 4 enfoques alternativos para el proceso de manufactura. Uno es el que se denomina de proceso, otro de proceso repetitivo, el tercero de producto y el cuarto de personalización a gran escala. Veamos en qué consiste cada uno de estos. El primero, el enfoque de proceso, hace referencia a un proceso de producción en el que la naturaleza del producto es la que determina el tipo de proceso que se sigue. La distribución de la planta,
también está determinada por la naturaleza del producto, la maquinaria, el equipo, las instalaciones, los costos representados por las depreciaciones de bienes se distribuyen entre los diferentes productos de la misma clase, pero de diseños y funciones variados, ¿sí? En este tipo de proceso, la planta, el proceso, el sistema, todo está orientado y todo está enfocado al producto en específico. Todo el proceso está orientado a un producto en específico, es decir, todo el tiempo la planta está produciendo lo mismo. Para eso ha sido diseñada, para eso ha sido instalada, para eso ha sido modelada y todos los insumos, toda la maquinaria, todo el personal está enfocado en la producción de un producto en específico. Y aquí vemos en el fondo, como ejemplo, las plantas de producción de Coca-Cola, que específicamente las que se dedican a la producción específica de este refresco, se clasifican dentro del enfoque de proceso. Y acá vemos un gráfico que nos ejemplifica en la elaboración de un refresco cuál es el proceso que se sigue. Y podemos ver ilustrado aquí que todo este proceso para la elaboración de refrescos está orientado específicamente al producto que se elabora. Bien, el segundo enfoque es denominado enfoque de proceso repetitivo. ¿En qué consiste? Bueno, este consiste en la planificación industrial y diseño de la planta realizados mediante la combinación de los enfoques de proceso y producto. Algunas características que cumplen este tipo de enfoque es que los productos se llevan a cabo a alta velocidad. A través de estos procesos se atiende una demanda muy alta del producto. Aquí se elaboran productos específicos de diseño variado y entre algunos ejemplos podemos ver muebles modulares. McDonald's, por ejemplo, se clasifica dentro de este enfoque, o la línea de montaje de automóvil. Este enfoque de proceso repetitivo porque hay un proceso específico que se lleva a cabo una y otra vez. Es repetitivo. Por ejemplo, en el ensamblaje o en la línea de ensamblaje de un automóvil, específicamente en un automóvil se lleva a cabo todo un proceso que se repite en el siguiente y así sucesivamente. Y decimos que McDonald's se clasifica dentro de este enfoque porque son procesos también en la elaboración de alimentos diseñados específicamente para la elaboración de un producto, pero habría que preguntarnos cuántos de estos productos se venden, por ejemplo, en un día normal. Entonces el proceso se repite las veces que sea necesario. El tercero es el enfoque de producto. Y este se define como el proceso de producción donde la planta es pensada para la producción de un determinado producto, el cual se lleva a cabo mediante un flujo continuo. Y como ejemplos tenemos el procesamiento para la elaboración de papel, el procesamiento para la producción de azúcar, el procesamiento para la elaboración de vinos o vidrio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el enfoque de este tercer enfoque, como ya dijimos, permite que la planta y el proceso se enfoquen a un proceso de elaboración específica. Entonces aquí tenemos un gráfico que nos ilustra la fabricación de papel y cómo una planta se orienta, se diseña para específicamente llevar a cabo este proceso. Muy bien. Y el último es el enfoque de personalización a gran escala. Este se ajusta a la economía del alcance, produce productos confiables, se ajustan a las medidas de los consumidores y su funcionalidad es adecuada con entrega oportuna. Produce gran variedad de productos con diseños diferentes, aplicando a procesos diferentes con diseños estándar, volúmenes elevados y costos reducidos. Se puede ilustrar en la fabricación de equipos celulares o
equipos específicos de características modernas. Bueno, también podemos hablar de la fabricación virtual, y este es el resultado del análisis estratégico de procesos con la finalidad de alcanzar los objetivos de flexibilidad, bajo costo, rapidez, confiabilidad en la entrega. Para esto se usan redes de comunicación por tierra y satélite, incorporando la tecnología de la informática actual. Son procesos que no están concentrados en una sola planta, sino que operan en diferentes países y regiones, donde se elaboran partes, piezas o componentes, y que en determinada planta se ensamblan para tener un producto final. Entonces son las grandes industrias que tienen instalaciones en diferentes partes del mundo y cuyos procesos están monitoreados desde un centro. Pueden ser aplicados a diferentes productos. Bien, para la elección de procesos y equipos alternativos, existe un análisis que es importante estudiar, y una presentación como esta no es suficiente para poder explicarlo, pero es el análisis de punto de equilibrio. Este análisis nos permite determinar dos variables importantes para la empresa. Por un lado, los costos de producción, y por otro lado, el volumen que necesita producir, o la cantidad de productos que la empresa necesita producir para poder sufragar los costos. El punto de equilibrio es un punto en el que se puede determinar con cuántas piezas o con cuántos productos elaborados se logra cubrir completamente todo el costo de producción. Si decimos que a la empresa le cuesta 1 millón de pesos la producción que lleva a cabo en un mes, entonces es necesario determinar con cuántos productos elaborados durante ese mes se puede saldar o cubrir esa inversión. Y eso permite también determinar cuánto más debe producir la planta o la empresa, y cuánto más debe vender para incrementar así sus utilidades, sus ganancias. Entonces, para eso ustedes van a revisar algunos videos en YouTube denominados ejercicio de punto de equilibrio con el modo gráfico y punto de equilibrio, un ejercicio para los cuales van a encontrar los links en la plataforma de Google Classroom. También van a revisar 2 videos más, uno llamado Increíbles procesos de producción y otro llamado ¿Qué son los procesos de producción?, que permitirán ilustrar también lo que hasta aquí hemos observado. Bueno, la selección y planeación de los procesos de fabricación, este es otro aspecto también en la administración de operaciones o en la producción industrial. Aquí se decide cómo efectuar la transformación de recursos productivos en bienes y o servicios, teniendo como objetivo satisfacer las necesidades de los consumidores, teniendo en cuenta las restricciones financieras y directivas. La selección del proceso es una decisión estratégica que trae efectos a largo plazo sobre la eficiencia, costes y calidad del producto, y repercute sobre los bienes y servicios, las operaciones, las inversiones y los costes y la organización. Entonces, para ello, o en la elección de los procesos, se tienen algunas repercusiones que se tienen que considerar a nivel de la empresa. Por ejemplo, o más bien, digamos, en la selección y planeación de un proceso de fabricación, ¿qué repercusiones habrá sobre el proceso de bienes y servicios? Tenemos que la configuración de proyectos y talleres se ve afectado en el sentido de que la fabricación de bienes únicos o por encargo
es lo que se enfatiza y la prioridad está en la rapidez y la entrega. Además, se tiene una configuración continua y en línea en la producción, con lo cual la fabricación de bienes altamente estandarizados es lo que se enfatiza en esta parte, y las innovaciones afectan más a los procesos que a los productos, y en esta parte se compite más por los precios. Entonces, de esta manera repercute la elección de los procesos de transformación sobre los bienes y servicios. También se tiene repercusiones eh, sobre las operaciones. Es decir, en el sentido de la orientación hacia proyectos y talleres, las tareas son variables y difíciles de prever. Se tiene un proceso flexible. Aquí tiene mucha importancia la plantilla, y se hace frente a la demanda tratando de controlar la entrega. Y en cuanto a la configuración continua o en línea, el volumen de fabricación es elevado a través de productos estandarizados. Y también tenemos repercusión sobre las inversiones y los costos. Entonces, en cuanto a la configuración de proyectos, si esta fuera el proceso, tenemos que el desembolso inicial va a variar siempre entre lo mínimo y lo máximo. Y en cuanto a la orientación por talleres, la inversión es baja porque se implementan máquinas universales para el proceso productivo. Y la repercusión de la elección de los procesos sobre la organización determina que en cuanto a la configuración de proyectos y talleres, esto da lugar a estructuras descentralizadas. Aquí pasa a ser esencial la habilidad tecnológica de los responsables. Y en cuanto a la configuración continua y en línea, las tareas estandarizadas permiten un estricto control. Y en cuanto a la configuración tipo batch, que es intermedia entre las otras dos, precisamente lo que genera es un balance entre las dos repercusiones anteriores. Entonces, esta es la manera en que la elección de los procesos o de la forma de llevar a cabo tales procesos dentro de la producción, esta es la forma en que repercuten en las diferentes orientaciones o configuraciones del trabajo industrial. ¿Cómo se clasifican las operaciones? Se clasifican en operaciones de conversión. Aquí los procesos productivos logran cambiar el aspecto o las propiedades naturales o características de las materias primas en un producto elaborado. Ejemplo de esto es el capullo de algodón, que termina convertido en hilo, o el vellón de oveja, que termina convertido en lana. También tenemos otro tipo de clasificación de operaciones, que es de fabricación. Son procesos que transforman materias primas en productos finales mediante uso de maquinarias. Ejemplo de esto es la madera en muebles o las telas en vestidos. Y también tenemos otro tipo de clasificación, que es de ensamblaje o montaje, y esta se produce cuando se reciben las piezas fabricadas en otras plantas y se ensamblan para dar lugar a un producto terminado, que pueden ser, como ejemplo, automóviles, electrodomésticos o computadoras.
¿Cuáles son los tipos de operaciones industriales? Bueno, tenemos operaciones continuas. Las operaciones continuas son aquellas en las que la materia prima, los productos intermedios y finales son fluidos y son procesados de manera continua por un largo periodo de tiempo, en ocasiones por años, sin paro alguno. Las operaciones continuas tienen líneas de producción establecidas que pueden durar muchísimos años produciendo siempre de manera estandarizada el mismo producto. Las operaciones discontinuas son lo mismo que las operaciones continuas, excepto que con frecuencia se cambia de un producto a otro. Es decir, la planta de producción está diseñada, pero puede variar el producto que se elabora y por ende puede tener algunas variaciones también durante el proceso. Las operaciones por lote, además de correr de manera discontinua, son diferentes en el sentido en que el procesamiento se realiza siguiendo una secuencia específica. En la operación por lotes se determina la cantidad de productos a elaborar y una vez terminados, satisfecha esa cantidad demandada, pues la planta entra en pausa o en descanso, por decirlo de esta manera. Y las operaciones discretas son aquellas en las que se produce un producto a la vez, como en este caso automóviles, refrigeradores, aviones, barcos, etcétera. Muy bien, ¿qué es la maquinación o automatización? Bueno, podemos encontrar ejemplos de empresas muy exitosas con tecnología manual antigua y otras que están fracasando con tecnología moderna. La tecnología no tiene relación directa con la rentabilidad. La automatización o maquinación consiste en la implementación o introducción de equipo moderno, robotizado, digitalizado para la eficientización de los procesos productivos. Sin embargo, no significa que una planta que introduce todo tipo de maquinaria moderna, esto le garantice la rentabilidad. Como ya lo mencionamos en el párrafo anterior, hay plantas muy modernizadas con muy baja rentabilidad o plantas con maquinaria todavía un poco obsoleta y que puede tener mucha rentabilidad. O sea, entonces no todos los proyectos de automatización tienen éxito. La automatización no compensa una mala administración. El análisis económico no puede justificar la automatización de algunas operaciones y no es técnicamente factible automatizar algunas operaciones. Además, los proyectos de automatización tienen que esperar para negocios pequeños que no cuentan con el capital para la adquisición de plantas o de equipo moderno. Selección de maquinaria y equipo. Con eso terminamos. Para esto se utiliza el término automatización flexible para referirse a todos los tipos de equipo y sistemas de producción que brindan la capacidad de responder a las necesidades cambiantes del mercado. Los pedidos se entregan con mayor rapidez cuando se selecciona el equipo adecuado, se produce a tiempo, con eficiencia y con los mayores estándares de calidad. Esto permite la entrega a tiempo, permite que la producción se puede desplazar rápidamente de un producto a otro, que la capacidad de producto se puede incrementar con rapidez y se puede desarrollar e introducir nuevos productos en la producción con rapidez y con también eficiencia económica. Muy bien, hasta aquí los conceptos que conciernen a estas tres unidades y que tienen que ver con todo el proceso de producción, así como la selección de los mismos, la repercusión que estos tienen sobre los diferentes componentes de la organización y algunos otros elementos que también tienen que ver con el sistema de la producción dentro de las organizaciones. Entonces, hay algunos videos que también les vamos a sugerir, muy interesantes,
en los que se puede observar toda la implementación de maquinaria, de la robótica en los sistemas de producción. Entonces, esto ha sido todo por esta presentación, deseando que pueda contribuir